Filipenses capítulo 4 y vamos a hacer la lectura nuevamente desde el verso 20 hasta el verso 23. Y si ustedes logran ver, entonces aquí estamos ya en la última parte de la carta a los Filipenses. Hoy nos vamos a despedir de la carta, por lo menos en esta serie de predicaciones expositivas. Y vamos a encontrar que el apóstol Pablo, al cerrar esta carta, no simplemente dice hasta pronto, o sea, no es una despedida abrupta, sino que Pablo, al finalizar la carta, hace de una u otra manera un recorrido rápido y breve en los temas principales que desarrolló él, y esto obviamente tiene como fin incrustar, arraigar, esculpir en la mente, en el ser de los filipenses los temas más importantes. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a ir haciendo la lectura y espero que ustedes se vayan dando cuenta que uno de los énfasis que el apóstol Pablo, o una de las conclusiones que él hace de lo que escribió en la carta, se relaciona con, valga la redundancia, relaciones espirituales. Relaciones espirituales con Dios el Padre, relaciones espirituales con los hermanos y relaciones espirituales con Cristo. Así que quiero que observen eso y vamos a hacer nuevamente la lectura. Dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ustedes pueden darse cuenta entonces que el apóstol Pablo aquí ya se despide. Y como es costumbre en sus cartas, se despide con una doxología y con una salutación final. En nuestro caso hay dos doxologías. Hay dos. Doxología lo que significa es una palabra de gloria hacia Dios. En este versículo entonces hay un reconocimiento a Dios el Padre, hay un reconocimiento al Hijo. No significa que Pablo no creía en la doctrina de la Santísima Trinidad, porque en algunas de las doxologías y benedicciones finales que él da, incluye a las tres personas. Pero es interesante ver que en estas dos doxologías intercaladas con unas breves palabras de saludo, el apóstol está conduciendo a la iglesia a una aplicación práctica de todo lo que enseñó en la carta, y lo que les quiere decir él es: miren, todo esto que hemos visto y todo esto que yo escribí aquí tiene como fin que ustedes mantengan una relación espiritual certera con Dios el Padre, una relación espiritual certera con sus hermanos y una relación espiritual certera con Cristo. Y es que la iglesia está fundamentada precisamente en relaciones. Somos cristianos porque mantenemos una relación o una comunión con Cristo. Somos miembros de la iglesia y somos miembros del reino de Dios porque mantenemos una relación espiritual con Dios. Y somos miembros de una comunidad cristiana local porque mantenemos relaciones cristianas entre nosotros mismos, y todo eso es el resultado de la obra redentora de nuestro Rey. Y es que las relaciones
humanas son un asunto importante. La vida de alguien que vive aquí y no tiene relaciones humanas es prácticamente imposible concebirlas, ¿no? O sea, siempre hay una relación de una u otra clase. Pensemos en las relaciones humanas más excelsas que hay. Bueno, está la relación del esposo con la esposa. Esa es la relación más íntima que existe. La relación de los padres con los hijos y eventualmente la relación entre buenos amigos. La vida humana en esta tierra también está fundamentada en relaciones humanas, pero la Biblia nos muestra que hay relaciones mejores, más profundas y estrechas y más férreas entre las personas que esas relaciones humanas, y estas son las relaciones espirituales. Las relaciones espirituales son más profundas y las relaciones espirituales se obtienen cuando nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento es el que nos lleva a experimentar esas relaciones espirituales férreas con las cuales Pablo termina la carta, y realmente es una doble bendición cuando una esposa cristiana tiene un esposo cristiano, porque tienen dos relaciones férreas, una la relación entre esposo y esposa, y otra que es una relación espiritual, y las relaciones espirituales perdurarán hasta la eternidad, ya no como esposo y esposa, mas sí como hermanos en Cristo. Y es que las relaciones espirituales, insisto, superan las relaciones físicas, y esa es la razón por la cual vamos a encontrar que un cristiano es más cercano a otro cristiano que quizá con un cónyuge incrédulo, o que quizá con una madre o un padre o un hijo incrédulo. Y es que no hay sustituto para las relaciones espirituales. Y el apóstol Pablo, a pesar de ser un erudito bíblico, erudito en teología, este hombre tenía un corazón grande para con Dios y para con sus hermanos. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era el secreto? Cultivar relaciones espirituales. Y quiero que las observemos en esta doxología y salutación final. Hoy vamos a estar viendo, para concluir la carta, una doxología llena de relaciones espirituales. Y vamos a ver aquí cómo Pablo resume lo que hemos visto en la carta. La primera relación está en el verso 20, relación con Dios Padre. Dice él: al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una típica estructura de doxología. La iglesia cristiana, entonces, desde ese tiempo acostumbra a que en sus cultos haya un espacio para las doxologías. Las doxologías pueden ser leídas, oradas o cantadas. Antes del sermón escuchábamos o cantábamos una doxología cuando decíamos al Dios y Padre, y luego mencionábamos a Cristo y luego al Espíritu Santo, y finalizábamos reafirmando la doctrina nicena de la Trinidad, que es una doctrina bíblica. Así que la doxología o las doxologías son una práctica litúrgica en la iglesia cristiana. En cada culto dar ese reconocimiento al Dios y Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero las doxologías en la Biblia no son simplemente una fórmula litúrgica que vamos a repetir frecuentemente en los cultos. No, ellas tienen un contenido doctrinal profundo y profuso.
Y es interesante ver que esta doxología viene luego de esta declaración que hizo Pablo en el verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la doxología que él da aquí se relaciona con todo lo que él dijo antes. Es decir, que Pablo alaba a Dios y Padre por él estar preso en la cárcel. No es que Pablo quisiera estar en la cárcel, él no disfrutaba estar preso, pero él consideraba que era un privilegio muy grande sufrir por Cristo, y entonces él dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos por esta cárcel en la cual estoy. Él alaba a Dios por la ofrenda que los filipenses le enviaron. Él alaba a Dios por la circunstancia en la cual él se encuentra. Es decir, Pablo comprendió que el fin principal del hombre es ¿cuál? Glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Y entonces Pablo dice: si esto es el fin principal del hombre, yo voy a darle gloria a mi Dios y Padre por todo esto que está pasando en mi vida. ¿Por qué Pablo podía dar gloria a Dios en todas las cosas y por todo? Porque Pablo tenía una relación espiritual con Dios y Padre. Y esa relación espiritual se fundamentaba en lo que él creía de ese Dios. La teología propia o la doctrina de Dios es fundamental que todo cristiano la comprenda para que pueda llevar una vida doxológica en medio de este mundo, dándole gloria en toda circunstancia. Y a lo largo de la epístola hemos visto que Pablo, por ejemplo, comprendió la doctrina de la soberanía de Dios. Él entendió por medio de las experiencias de su vida como misionero que Dios es soberano en todas las cosas y que la insignificante voluntad de Pablo era sumamente insignificante frente a la voluntad del Dios soberano. Y Pablo se sometía a su voluntad. Recuerdan que Pablo varias veces le dijo: Dios, quítame el aguijón en la carne. Supongo que Pablo pensaba: Dios, si así como estoy de enfermo, posiblemente era una enfermedad, no se sabe. Si así como estoy con esta limitación, tú estás usándome para llevar el evangelio por todas partes, imagínate, oh Dios, cuánto pudiera hacer sin este aguijón. Pero ¿cuál fue la respuesta del trono de la gracia? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo, cuando dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén, él dice: gracias Dios, porque mi voluntad no está por encima de la tuya y tú sabes qué es lo mejor. Y el concepto de Pablo de la soberanía de Dios, obviamente que él lo extrajo, lo aprendió del Antiguo Testamento. Pablo era un conocedor prolijo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él conocía textos como primer libro de Crónicas 29:11, cuando dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ese es Dios. Y a ese Dios es al cual Pablo le da esta
doxología, esta gloria. Segundo libro de Crónicas 26, otro pasaje conocido seguramente por Pablo. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? Pablo sabía que Dios tenía el control de las naciones, incluso del emperador romano, el cual estaba a punto de dar un dictamen si Pablo se aplicaba sobre él la pena capital, es decir, la pena de muerte, o si él era absuelto. Pablo estaba tranquilo porque Dios era el que gobernaba sobre el César. Y esto lo aprendió de Isaías capítulo 4. Miren en los versos 15, 17, 22 y 23. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Las islas desaparecen no por la teoría del calentamiento global que hay hoy. Desde hace siglos Dios las hace desaparecer. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pablo puede dar esta acción de gracias y de gloria a Dios el Padre, porque él reconoce que el Dios de los cristianos es el Dios soberano. Y cuando cantamos aquí al Dios y Padre, o cuando cantamos cualquier doxología, debemos tener presente esto: nuestro Dios es grande. Así permita que vaya a la cárcel, y así me ponga a merced del dictamen de un juez, Dios sigue siendo soberano. Él no está bajo ninguna ley. Él es ley para sí mismo, por lo tanto, todo lo que Él hace es sumamente perfecto, que no cuestionamos su soberanía. Por eso es que cuando cantamos estos preciosos himnos que se basan en las Sagradas Escrituras, debemos ser conscientes de lo que cantamos. Porque cuando digo, tú eres el Dios excelso y soberano, lo que digo es: Dios, haz conmigo lo que tú quieras, que yo sé que es bueno para mí. Pablo también comprendió la compasión de Dios, y lo vimos en toda la carta. Él tenía una relación personal. Él no era solamente el Dios del mundo, él era el Dios de Pablo. Él es mi Dios. Porque él dice al Dios y Padre nuestro. O sea, no solamente es el Dios del mundo, de toda la creación, de los ángeles. Él es nuestro. Él se nos dio a nosotros en la persona de Cristo. Las relaciones espirituales fructíferas se fundamentan en una comprensión experiencial de esa doctrina. Pablo conoció a Dios como un Dios personal, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia. Él pudo ver a Dios como un Dios amoroso.
Las doxologías, cuando se dan de corazón sincero, es porque tenemos una relación personal con un Dios que es amoroso y compasivo. Y esto Pablo también lo aprendió del Antiguo Testamento. De seguro que conocía textos como Nehemías 9:17 y verso 31, donde dice: no quisieron oír, hablando del pueblo, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, benditos peros, ¿verdad? Esos peros que la Biblia tiene. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios, oigan esto, clemente y misericordioso. El Dios entonces que tenía en control las circunstancias de Pablo, lo cuidó de una forma especial y personal. Es decir, Pablo podía dar esta doxología al Padre porque él conocía y comprendía bien el carácter de Dios, que Dios es soberano, pero con su pueblo es amoroso, misericordioso, clemente. Estos dos atributos siempre se deben mantener en equilibrio. Y el problema que tiene buena parte de la cristiandad de nuestro siglo es que tienen conceptos muy humanos de Dios. O enfatizan un atributo de Él o enfatizan otro. Dios en su esencia es soberano y amor, santo y amor. Y cuando mantenemos en equilibrio eso, mantenemos una relación espiritual sana con Dios y lo podemos adorar con sinceridad. Recuerden lo que dice el Salmo 50:21, que sea una advertencia, que nosotros no podemos imaginarnos cosas sobre Dios. Tenemos que creer lo que Dios mismo dice de sí mismo. Dice en el 50:21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú. Hay personas que piensan que Dios es como uno, pero no hay nadie como Dios. Él es soberano absoluto y amor absoluto. ¿No entendemos eso? O Dios es ira, o fuego y santo, o es amor pleno. Bueno, las dos cosas nos lo dejan ver la Biblia, porque del único atributo que la Biblia dice, o lo repite 3 veces, de Dios es cuál, que Él es santo, 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 el eterno. Pero ¿sabes que la Biblia también dice que Dios es amor? ¿Amor para quién? Para el creyente, para el que cree en su Hijo Jesucristo. Podemos dar doxologías de corazón sincero cuando conocemos quién es Dios y lo conocemos en el equilibrio que la Biblia misma nos muestra. Recuerden, ¿cuál debe ser el ¿cómo es? Bueno, sí, ok, eso, no lo pude decir. ¿Cuál debe ser el único orgullo, por decirlo así, que el hombre debe tener respecto a cualquier cosa aquí? Jeremías 9 dice, no debe ser la fuerza, no debe ser el poder, no debe ser las riquezas, sino solo una cosa. ¿Cuál?
Versículo 24 de Jeremías 9. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Un problema que la cristiandad tiene hoy es que sus pensamientos sobre Dios son muy humanos, demasiado humanos. Un autor de comienzos del siglo XX, bautista reformado, el pastor Pink, hablando sobre esto dijo, y les leo textualmente: el Dios de este siglo de los cristianos no se parece más al supremo soberano de las Escrituras que el tenue parpadeo de una vela comparado con la gloria del sol al mediodía. El Dios del que ahora se habla en el púlpito promedio, y esto fue escrito a comienzos del siglo XX. El Dios del que se habla en la escuela dominical ordinaria, el Dios mencionado en gran parte de la literatura cristiana de la época y predicado en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es producto de la imaginación humana. Una invención del sentimentalismo sensiblero. Dice él, los paganos fuera del ámbito de la cristiandad forman dioses de madera y piedra, mientras que los millones de paganos dentro de la cristiandad fabrican un Dios de su propia mente carnal. En realidad, dice él, no son más que ateos, porque no hay otra alternativa posible entre un Dios absolutamente supremo y soberano y ningún Dios en absoluto. Un Dios cuya voluntad puede ser resistida, un Dios cuyos designios pueden ser frustrados, un Dios cuyo propósito es puesto en jaque, no posee título de la deidad y lejos de ser un objeto digno de adoración, no merece más que desprecio. Bueno, eso es lo que no está pasando con Pablo. Cuando él dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén, él está diciendo, adoremos a ese Dios que gobierna soberano sobre todo y que incluso me tiene preso en la cárcel. Adoremos a ese Dios. Y entonces él concluye esta primera doxología con un enfático amén. Amén, que significa afirmo, así es, en verdad, yo creo. Que esta no fue una respuesta intelectual o meramente litúrgica, no. Cuando en la iglesia usamos el amén, que por cierto lo debemos usar de una forma sabia, no ligera. No algo así como cuántos se inscribieron para el almuerzo de compañerismo que tenemos hoy y ustedes van a responder amén. No, simplemente diga yo. El amén en el culto es algo sagrado. Usted está afirmando quién es Dios, lo que la Biblia dice, lo que hemos dicho y usted dice amén. Usted está diciendo, creo eso, lo afirmo de corazón sincero. Por lo tanto, antes de dar un amén a lo que el pastor dice en el púlpito, piénselo bien. Pablo dijo que no se permitía en la iglesia cristiana que nadie orara públicamente en lengua extraña, porque entonces el que cumplía el rol de oyente, ¿cómo iba a dar su amén si no entendió qué fue lo que dijo? Yo no puedo dar mi amén a nada que no entienda, porque eso es un compromiso muy serio. Así que aquí en nuestra congregación, como en muchas que somos de tradición histórica, somos cuidadosos con el amén. Pero cuando hay que darlo, lo damos.
Y cuando Pablo dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, decimos, amén. Yo creo eso, me identifico con eso. Creo en la soberanía del Padre, creo en su compasión. Una segunda relación espiritual que afirma Pablo aquí es la relación espiritual con los santos. Versos 21 al 22. Saludad a todos los hermanos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Ahora Pablo pasa de una teología elevada de Dios, de la divinidad, a algunos saludos prácticos para los santos de esta congregación. Así que Pablo no disocia una idea teológica elevada sobre Dios con la vida real. Saludo a mis hermanos porque sé quién es Dios. Saludo al pueblo de Dios porque tengo una teología que se relaciona con la vida diaria, con la vida real. Es decir, ¿por qué Pablo manda aquí saludos a todos los santos en Cristo Jesús? Porque él tiene una relación espiritual con Dios el Padre, y ellos tienen una relación espiritual con el mismo Dios y Padre. Y por lo tanto, si yo tengo una relación con mi Padre y ustedes tienen una relación con mi Padre, entonces somos ¿qué? Hermanos. Somos hermanos. Y él dice en Cristo Jesús, porque es en Cristo que se da esta comunión real con Dios y la comunión real entre nosotros. Sí, muchos de ustedes, la mayoría, yo no los conocí cuando ustedes eran niños, ni ustedes me conocieron a mí cuando yo era niño, ni desarrollamos una amistad larga y profunda en nuestra vida en esta tierra, pero hoy estamos aquí como hermanos. Y yo te puedo tratar como mi hermano y amarte como mi hermano. ¿Por qué? Porque tenemos una relación espiritual con el mismo Padre a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y Pablo está agradecido con Dios por esos hermanos que fueron mejores que los amigos, que fueron mejores que la familia en la carne. Ellos le sirvieron cuando él estaba preso. Y esto nos muestra cuán importante es el compañerismo cristiano. Y que esto es así, se deja ver en que Pablo incluye esto dentro de dos doxologías. Recuerden, dentro de dos palabras de gloria, una para el Padre, una para el Hijo, y en la mitad el saludo a los hermanos. No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Y el compañerismo cristiano me lleva a crecer en esa gloria y en ese compañerismo con Dios Padre y con el Hijo. Quiero cultivar la relación con Dios, cultiva con los hermanos piadosos en la fe. ¿Quieres crecer en la comunión fraterna con los hermanos piadosos en la fe? Cultiva las relaciones con Dios. Dice Pablo, los hermanos que están conmigo también les envían saludos. No se sabe quiénes eran estos hermanos. Posiblemente estaba Timoteo, posiblemente estaba Marcos, posiblemente estaba Lucas, pero lo que se nos deja ver aquí es que Pablo tenía a su lado hermanos en la fe que lo amaban de corazón sincero.
hombres que amaban a Cristo, y todos ellos se unen y dicen: Pablo, sé que estás enviando una carta, por favor, escribe que le mando saludos a los hermanos de la iglesia de Filipos. A lo mejor no los conozco, pero me gozo al saber que hay personas en Filipos que han creído en Cristo y que hoy le están dando gloria a Dios el Padre. Diles que los amo en Cristo. Todos los santos os envían saludo, dice Pablo, especialmente los que pertenecen a la casa de César. ¿Qué significa esto? Que probablemente a causa del encarcelamiento de Pablo en Roma, aunque no se sabe si él estaba en Roma o en otras, pero es muy posible que fuera allí, por medio del encarcelamiento de Pablo, los servidores del imperio, muchos habían conocido de Cristo. Los sirvientes del César habían conocido de Cristo. Los magistrados, los mismos jueces, recuerden que él le predicó a sus jueces y a los reyes. Así que por medio de la labor evangelística de Pablo, muchos que estaban asociados con el César, no necesariamente aquí se refiere a hijos o a las esposas, pero sí gente relacionada con el César, habían venido a la fe en Cristo. Y aquí Pablo está dando un ánimo a los filipenses diciéndoles: no se preocupen por la situación en la que estén, den testimonio de Cristo, porque cuando uno menos espera, el poder de Dios actúa, e incluso estos paganos que idolatran al César ahora ya no lo hacen, ahora son fieles seguidores del Rey de Reyes y Señor de señores. Y estos que antes eran enemigos del cristianismo, idólatras, paganos, ahora son tus hermanos. ¿Por qué razón? Porque pusieron su fe en Cristo Jesús. Y todo aquel que ponga su fe en Cristo tiene un lazo de comunión más fuerte conmigo que el lazo de comunión de sangre. Y tercero, el apóstol Pablo habla de la relación espiritual con Jesucristo. Dice en el verso 23: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de Cristo. Aquí gracia no se refiere tanto a la gracia de la salvación inicial, y recuerden que la salvación es por gracia, sino que se refiere al caminar en gracia en el proceso de santificación. Que esa gracia santificadora de Jesucristo sea con todos vosotros. Y esta gracia crece cuando estamos en comunión espiritual con Cristo, nuestro Rey, el Esposo. Esta gracia consiste en apropiarse de Cristo. Apropiarse de Cristo diariamente, ¿para qué? Bueno, para crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 3:18, ¿qué es lo que dice él? Antes bien, creced ¿en qué? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los días necesitamos la gracia de Cristo para crecer en el conocimiento de la gracia de Cristo. ¿Gracia para qué? Gracia para orar. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia para soportar el sufrimiento. Pablo en 2 Corintios 12:8 y 9 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite el aguijón de mí, y me ha dicho: bástate ¿qué? Mi gracia. Y Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Necesitamos gracia para soportar las adversidades.
Gracia la necesitamos todos los días para la estabilidad espiritual. Primera de Pedro 5:12 dice: esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Y para estar firme en la gracia necesitamos más gracia. La gracia de Cristo. La gracia la necesitamos para ser productivos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Y recuerden esto: aparte de Cristo, de su gracia, aparte de la gracia de Cristo, no podemos vivir para Cristo todos los días. Por eso Pablo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y esto se hace diariamente. Es más, esto lo que implica, en resumen, es apropiarnos todos los días de la persona de Cristo. Eso es crecer en la gracia en Cristo, apropiarnos todos los días de la persona de Cristo. Y esto fue lo que Pablo nos dejó ver en toda la carta. Recuerden que él comenzó la carta hablando de Cristo y termina la carta hablando de Cristo. En una carta tan cortita, el apóstol Pablo mencionó más de 40 veces el nombre de Cristo. Y para Pablo era imposible hablar de cualquier relación espiritual sin mencionar a Cristo. Miren, él nos enseñó en toda la carta que la vida cristiana no se vive sino en una comunión espiritual e íntima con Cristo. En el capítulo 1, versículo 21, él dijo que Cristo es nuestra vida. Sin Él estamos muertos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra vida. Pablo dijo que Cristo es nuestro ejemplo de todos los días. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró a eso, sino que se humilló a sí mismo. Cristo es nuestra confianza, dijo Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cristo es nuestro gozo. Filipenses 4:4, cuando Pablo dijo: regocijaos, ¿en quién? En el Señor, es en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Por eso él dijo en el 4:5, el Señor está cerca. ¿Cuál Señor? Cristo Jesús. Cristo es nuestra paz. Por eso él dijo en el 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo es nuestra fortaleza, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el 4:13. Cristo es nuestra suficiencia. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y luego de que Pablo da esta otra doxología a Cristo, concluye con otro resonante: amén. Creo. Eso creo. Mi vida cristiana está envuelta en una relación personal de fe con Cristo. Es decir, la vida cristiana es estar en Cristo. La clave del cristianismo es Cristo. No hay más. Cristo mismo dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y así concluye el apóstol Pablo esta hermosa carta a los filipenses. Y quiero decirle algo, especialmente a los amigos que están aquí hoy. Amigos, qué hermoso, ¿verdad?, lo que has escuchado hoy. Los cristianos tenemos relaciones espirituales sólidas con Dios, quien es nuestro Padre, con los hermanos y con Cristo. Amigo, amigo que me escuchas hoy, ¿te gustaría tener estas relaciones espirituales? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y así como tú no puedes tener una relación con tu padre o con tu madre si no has nacido de ellos, o por lo menos haber sido adoptados por ellos, para tener esta clase de relaciones espirituales tienes que nacer espiritualmente. Debes nacer espiritualmente. Cristo dijo, hay que nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Debes nacer del Espíritu. Debes ser adoptado por Dios en la familia de Dios. Pero usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo nace uno en la familia de Dios? ¿Qué debo hacer para nacer en la familia de Dios? Solo hay una forma, por medio de la fe. Pero no de cualquier fe, de la fe en Cristo Jesús. Amigo, si tú te reconoces pecador, digno del infierno, enemigo de Dios, sucio e inmundo, necesitado de la gracia de Cristo, y vienes a Él en fe, y le dices, oh Cristo, sé propicio a mí pecador, sálvame, Rey eterno, he pecado contra ti, te necesito, dame tu gracia, perdona mis iniquidades, Él te perdonará, porque Él no ha despreciado a nadie que venga con fe a Él. Amigo, tú que estás sin Cristo, te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Lo dejarás? ¿Harás a un lado todo esto que hemos predicado hoy? Entonces nunca tendrás una relación espiritual con Dios, ni con Cristo, ni con nosotros. Podrás venir a los cultos, incluso podrás cantar los himnos, pero todo eso será abominación delante de Dios, porque Dios solo recibe la adoración de sus hijos, con los cuales tiene relación espiritual. Amigo, no te vayas hoy sin poner tu confianza en Él. Si lo haces, el Señor te incluirá en la familia eterna, cuyos lazos espirituales son indestructibles. Hermano, hermana, quiera Dios que crezcamos en esas relaciones con Dios, conociéndolo, entre nosotros, amándonos. ¿Qué debo amar en mi hermano? Todo aquello que veo de Cristo en Él. Hay veces que nos es difícil amar al hermano porque nos concentramos en los pecados que el hermano tiene. Pero si me concentro en ver aquello que tiene de Cristo en Él, me será más fácil amarlo. Oremos. Padre Dios, bendito Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra expuesta en este día. Te rogamos que la esculpas en nuestras vidas y que nos lleves a ser cristianos y una iglesia más centrada en Dios, en el amor fraterno y en Cristo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.